Buenos días, tengan todos hoy, día 29 del mes 4 del 2023. Vamos a tener una pequeña plática real de las cosas de Dios, puesto que naturalmente son muchos los mentirosos que hoy están predicando palabras mentidas, palabras oficiadas por el diablo. Observen bien esto que hoy les voy a presentar, porque verdaderamente Satanás no está por aparecer. Él apareció desde el principio, Berechit, y de ahí ha venido envolviendo las escrituras en mentira, poniendo a sus ministros, él dirigiendo la lengua de los malhechores, de los pecadores que están dispuestos a pecar, que lo que tienen en su mente es la razón de la vivencia de ellos, a como sea. Por eso hay que tanta maldad hoy en día. Hay mucha maldad. Vamos a tener una pequeña plática constructiva de análisis, de razonamientos justos que muy probablemente, con toda verdad, no los muchos, pero sí una manada pequeña, pueda estar interpretando bien las cosas que se están diciendo hoy en día. Porque como ya en otras ocasiones les he hablado sobre lo que está expresado en Apocalipsis 10:11, el diálogo que tiene ahí con el siervo Johanán, Juan, de que le está presentando el libro y que era necesario que se predicara la palabra de Dios otra vez. El diablo le está presentando a esta humanidad todas las cosas contrarias a lo que dijo el ángel allí en Apocalipsis 10:11. El ángel está presentando a Johanán el libro, que es lo correcto. Toma, trágalo, mastícalo. En tu boca será dulce, pero en tu vientre amargo. Porque ahí simbolizó el hacer en la vida. Y quieren cosas más horrendas que la producción de Dios está siendo amarga. Es dulce, delicioso al que posee la realidad, porque para mí es así. Tengo gracia de Dios, es rico, pero veo la amargura de la humanidad que no aprovecha. Por eso es que hay ese cambio ahí metamorfósico en la escritura, que es amarga, porque uno siente el amargón de esta humanidad. Como dijo Amachía, perdónalo porque no sabe lo que hacen, estando aún en la crucifixión. Dijo esa frase. Pues eso viene, esta viene dependiendo de esa, porque a nosotros nos es dulce, pero qué amargura
produce el contenido a esta humanidad. Por falsas filosofías, falsos criterios de religioso, mentira por doquier, como he dicho, como les digo, políticamente también. Toda institución religiosa, todas, están, están valuadas en esto que estoy explicando. Realmente las escrituras están torcidas, como lo expresó el apóstol Pedro, en segunda de Pedro 3:16. Dice así la escritura en la carta del apóstol San Pedro, el capítulo 3, verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, El apóstol Pablo. Pedro, No, el apóstol Pablo hablando, Pedro está hablando ahí de las epístolas de Pablo. entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. ¿Quién las torció? ¿Por qué están torcidas las escrituras? Ellas están torcidas por el hombre de pecado. E hijo de perdición, como expresó el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Dice así la escritura. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos hablando de la realidad. Esa es la apostasía. Que fue presentada y hecha por el poder católico bajo la potestad del imperio que lo oficiaba. La bestia, dicho en estos versos, es la institución católica, que no hay que tomar sus señales de ninguna manera. Te lo está advirtiendo ahí en el capítulo 13 Apocalipsis. de Apocalipsis. No hay que tomar sus señales. Lee ahí Apocalipsis 13. Apocalipsis, leemos cuando habla de las señales. Ajá, de las señales. En Apocalipsis, capítulo 13, verso del 17 al 18. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Eso ocurrió cuando la Inquisición, nadie podía ejercer otra situación religiosa que no fuera la propia del catolicismo. Y hubieron muchas muertes, mataron a muchas personas. Entonces, nadie podía, ningún rey podía transferir ninguna propiedad, ni nadie podía vender nadie si no estaba autorizado por
por los tribunales del catolicismo. No hay que tomar sus señales. Habla mucho de la bestia, etcétera, dice de la ramera y muchas cosas más. Dice que empezó pero que en la realidad la bestia empezó a ejercer su dominio de cambio desde los Hechos 11:26. O sea, que ahí se nota cuando empezó el primer cambio, por primera vez. Ya empezó a ejercer lo que estaba dicho por Pedro, por Pablo, por Juan, por Daniel, el profeta Daniel. Ahí se ve ese momento de cambio, un cambio ligero que se le da a las cosas, se empieza a dar a las cosas. Ahí comienza la torcedura. La torcedura dicha En Hechos 11:26. en Hechos 11:26, exacto. Lee Hechos 11:26. Y conversaron todo un año allí con la congregación, aunque aquí pone iglesia, pero está mal escrito, con la congregación, y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos, primeramente en Antioquía. ¿Cómo? Entonces, anteriormente, ¿cómo se llamaban? Había que cambiarlo. No es cierto que comenzó el cambio, a ejercerse el cambio ahí que hacía Daniel 7:25, que vienen anunciándolo los apóstoles después, quien iba tomando la característica de esa, de esa cuestión que estaba profetizada allí. Pero ¿qué sucede? Que a pesar de tanta violencia, de tanta torcedura, de tantas aberraciones, Dios dijo que en Daniel, en Daniel 12:10. 12:10, que los entendidos comprenderían bien las cosas. Y entonces en Daniel, en los Hechos 11:26, se nota claramente el cambio ordenado en el profeta. El nombre de, de este que nació, de este hijo de Dios, hijo de Abraham, hijo de David, son cosas técnicas, dichas así, de sentencia. El único nombre que tenía era Immanuel, que significa con nosotros Dios. Es una cronomía. Y Amachía, que significa Amachía en hebreo, ungido, el Mesías, el ungido, es un verbo. Como dice San Juan 1:1.
Así que Immanuel lo manifiesta Dios a través de Isaías 7:14. Lee Isaías 7:14 ahí, ¿no es? Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que una joven doncella, como se dice en hebreo, concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Immanuel. Eso también se declara en San Mateo 1:23. He aquí la joven doncella concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Immanuel, Lo mismo, que declarado es con nosotros Dios. el ángel no cambió. En el verso 21 de San Mateo 1:21 Mm. te dice que el ángel había dicho nombre. Y eso es mentira. Mentira de la bestia católica. En Apocalipsis 22:18, el espíritu de la profecía nos está dando una instrucción ahí. Dice Apocalipsis 22:18. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ahora, las profecías no, ustedes saben que las profecías, porque eso sí lo saben, son cosas que saben, esas no las cuestionan, de que Mashiach iba a venir, que iba a venir el que Dios iba a mandar para salvar el mundo, como se dice en San Juan 3:16. Dios nos salva a través de Mashiach. Amén. Le pusieron nombre falso. Dice que sería quitado su nombre del libro de la vida del Señor, que tiene todo anotado. Y si quitan eso, los primeros quitaron eso. Y los segundos lo han transformado de una manera, como ya venimos explicando, el hombre de pecado y de perdición, cambiando todas las cosas de Dios. Ese hombre de pecado, ¿por quién está dirigido? Pues entonces vamos a leer Pablo, que dijo en 2 de Tesalonicenses 2:9. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. ¿Ah? ¿Dónde empieza el milagro mentiroso? En los Hechos 11:26. Y de ahí empezó a desbaratarse todo lo dicho de los profetas. Empezó empezaron a escribir a su manera, aunque Dios no permitió que se perdiera su palabra. El espíritu de la profecía dijo, según Pedro, que iba a venir un fuego que lo iba a destruir todo. Lo que hay hecho sobre la tierra. Segunda de Pedro 3:10 al 13. Dice así la carta del apóstol San Pedro.
Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tales conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Amén. Eso que yo también lo refirió el apóstol Pablo en Primera de Corintios 3:13. Dice así la carta del apóstol San Pablo. Primero de Corintios 3:13. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Esa prueba de fuego solo la resistirá los fieles, como los 3 jóvenes hebreos que el rey babilónico los tiró al horno de fuego. Eso se expresa en Daniel 3:21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Otras cosas que hay mal fundadas son los nombres que son aberraciones De apostasía. y de apostasía. Dice un evangelista que los testigos de ese nombre de Jehová, que no es nombre de Dios, le temen a este versículo. Pero vamos a decir primeramente ese nombre que le pusieron ahí, que es otra aberración. ¿Por qué? Porque el nombre que se dio Dios es en Éxodos 3:14. Lo otro se lo puso la bestia. Y a ese es el que están enredados todos. Por eso es que el fuego viene y viene. Léeme Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Amén. Yo soy. Ese es un verbo. Ese es un verbo con el verbo. Y yo les voy a preguntar, ¿qué verbo fue el que tomó carne? ¿El verbo ungido o el verbo Dios? Porque según una razón muy poderosa que les voy a decir, Dios siempre tuvo como presente en todos los lugares Amén. y todo lo conoce. Y no hay una hoja que caiga y un árbol que Dios no conozca o que Dios no sepa.
Pues hallándome en ese sentido filosófico, Dios que siempre fue representado por el Espíritu Santo, porque lo que el Espíritu Santo era la información que Dios le dio y la misión que le dio para la formación de esta tierra y para que separara las aguas de las aguas y que se fundara la tierra. ¿Cómo Dios le va a dar su nombre? Sépase bien, conozcan de acuerdo a todas estas cosas que han sucedido y que sucederán hasta el fin. ¿Cómo Dios le va a dar el nombre suyo para que mucha gente lo mancillaran? Los comunistas, los ateos, los incrédulos, los mentirosos de todo tipo. Pues Dios se reservó cuando le dijo a Moisés. Moisés le pregunta, ¿en qué nombre le diré? Y bueno, le vas a decir, yo soy mi enviado. Amén. Un verbo. Y en Juan 1:1 se está hablando de esos dos verbos. Y que uno de ellos tomó carne cuando Amachía estaba en verbo, que no había venido. Y toma la carne, ¿por qué? Porque ya nace de ser humano. Tiene necesidad el Todopoderoso, teniendo ángeles fieles que vengan y construyan lo que él dice. Que tenga a Moisés y le diga, dile que abra el mar, porque lo ordena Dios, y se abre el mar. Amén. Elías abre el río Jordán, o es Dios quien lo ordenó que lo abriera. Ay, oigan mi voz, que es el mensaje de Dios. Los testigos dicen que Amachía, como dicen el nombre profano, por eso digo que están en apostasía, como dicen el nombre profano, es un profeta. Bueno, esa parte de decir que es un profeta no es profano, es profeta, porque lo está constituido por Dios como un profeta más. Ya el último punto de la ley de Dios es el último profeta. Amén, gloria a Dios. Realmente es un profeta. El evangelista dice que Amachía, el Mesías, es Dios. Dios, como se escribe el nombre de Dios en mayúscula, en escritura. Pero no es ese Dios. Amachía es el nombre del verbo ungido y es el que se hace carne. Porque mientras no estaba en carne. Y no es el nombre del Dios Todopoderoso. Porque Amachía sí es Dios, pero no es el Padre, no es el Dios Todopoderoso, el que lo hizo todo a través de sus siervos, claro está, como lo vengo diciendo. Por eso cuando se escribe dioses, se escribe en asunto de minúsculo, y cuando lo cambian y ponen Dios, lo hacen con la idolatría, lo hacen con la apostasía, porque eso hay que tomarlo en cuenta cuando se dice esas cosas. ¿Quién da la referencia esa de que el Padre es uno y que dioses son todos los demás? Pero no es el Todopoderoso. Cuando yo dije dioses sois, es en minúscula, según la referencia que nos da el Padre. Entiéndase esa referencia
en el Salmo 82:6. Hay muchos más, pero puse uno. Dice la escritura en el Salmo 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. Entonces, ¿a qué le puede tener, según dice Romanos 9:5, los testigos? ¿A qué salmo le puede tener temor? Digo, ¿a qué versículo de la Biblia le puede tener temor? Ese de Romanos 9:5, que le tienen temor los llamados testigos esos. Porque ellos creen que ellos lo dan como que es de Dios. Léelo, ¿no es? Romanos 9:5. 9:5, ese diálogo que he hablado. Cuyos son los padres y de los cuales es Mashiach, el Mesías, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ah, Bendito por los siglos. Amén. hay una significación ahí que hermanito evangelista no entiende que una cosa es ser Dios, hacedor de todas las cosas, y otra cosa es poner al Hijo como ministro sobre todas las cosas. Por eso es que tuercen las escrituras. ¿Por qué? Porque son indoctos, como el docto que torcieron las escrituras el imperialismo católico. ¿Por qué? Porque son indoctos también los evangélicos. Porque predican las torceduras. Entonces, si predican las torceduras, ¿qué cosas son? Unos apóstatas que viven y mueren en apostasía. Si el Señor, como dije en el Salmo 82:6, le da potestad de ser, está presentándolo ahí, que las potestades que Dios ha puesto, Isaías, Jeremías, Machías, Moisés, Abraham, incluso Noah, son potestades de Dios en la tierra. Potestades puestas por Dios. Vamos a separar la potestad que puso Dios también, que es Hamashías. Es un profeta, precisamente. ¿Qué cosa es el profeta? Hamashías, el último. El último que tenía ya preparado Dios como un vínculo de salvación. Para salvarnos a través de él. Para que la sangre de los animalitos pasara a suplirla a Machías. Y no por ellos, no por todos nosotros, sino por él mismo también. Porque como nace de mujer, aunque no hace pecado, nació en pecado. Eso está aclarado, creo que sí, creo que eso sí lo tienen ustedes claro. Y esto que le estoy diciendo está en San Juan 3:16, un verso que muy bonito que todo el mundo lo lee. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado. Él nos los dio a Machía, para que todo al que él cree no se pierda. Pero que la humanidad esta cristiana, porque como son mentirosos, no saben ni quién es Amachía, ni nada de eso, porque todas las escrituras están torcidas. Están siempre a nombres falsos.
No saben que nuestro Salvador es Dios. Entonces va a haber una discusión entre que en la Escritura dice con el nombre falso ese que hablan de Dios. Dice que Dios es nuestro Salvador. Entonces, ¿quién es nuestro Salvador? A Mashiach, a otro. Va a confundirse las Escrituras. Va a cambiar palo para rumba. No, señor. Ujú. Sigue siendo el mismo Padre Salvador. Amén. Porque nos envía, nos entrega esa acción final para salvación, la cual la posee a Mashiach. ¿Dónde Dios? ¿Por qué no se preguntan dónde Dios constituyó la salvación? ¿En quién la constituyó? O más bien, ¿en quiénes la constituyó? Siendo a Mashiach el último punto de la ley de Dios. Por eso es que yo lo digo con propiedad correcta. A Mashiach el fin de la ley. Sí, pero no quiere decir que, como dice Satanás, ya ves, no hay que cumplir con la ley. No hay cosa más triste que eso y tan amarga como he dicho también. Que infundar mal lo que está dicho anteriormente. A Mashiach dijo, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. Dios infunde la ley, dice en Isaías, por amor y por misericordia. Él en magnificar la ley la engrandece. Amén. Isaías 42, 21. No es verdad que hay mucha suciedad religiosa. Esto es una aclaración correcta. Aunque tanto el testigo como el evangelista están en apostasía. Hoy en día es el final del último tiempo, donde todos los religiosos son apóstatas, está en apostasía. Por eso es que el fuego viene. A Mashiach lo dijo, que serían como en los tiempos, en los días de Noé. ¿Y qué vemos en estos tiempos? Idolatría por todas partes, mentira, mentira religiosa y mentira política. Mentira política haciendo promesas de verdades engañosas, engañando a la humanidad. Entonces, como he dicho en este discurso y en los muchos, el diablo, como dicen los evangelistas, porque están endemoniados. Los evangelistas están endemoniados, están en apostasía. Dice que va a ser suelto. Y yo les digo, el diablo va a ser suelto. No, el diablo está suelto. Porque está engañando hace rato a la humanidad. Él está suelto y tiene confundida a la gente. Por eso es que el fuego viene. Perdón por el estornudo porque no es normal, vino normal y vendrá, como ahora. Es una corriente de aire.
Tengo que hacerles unas aclaraciones en otra ocasión, porque ustedes saben que estoy anciano y estoy cansado. Entonces ese mismo estornudo me está diciendo, eso que ha hablado ahora, hasta ahora está bueno. Ujú. Bueno, que el Señor los bendiga Amén. y pongan atención, que cuando abro mi boca para hablar las cosas de Dios, las hablo con mucha verdad, con mucha corrección. Y dispense la forma como humano que soy un poco tacto. Vamos a decirle ahora la bendición de la petición de los apóstoles y después la bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Esa es petición apostólica al Maestro. Y él entregó esa oración, que oraran al Padre así. Y también el Padre le dijo a Aarón o a Moisés que así bendigan el pueblo. Amén. Llevarajeja Adonai Bemereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isad Adonai Panap Eleja, Beasem Leja Shalom. Ilumina, bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya a ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti, ponga en ti paz. Barejú Baruchemo, Bendito es el bendito su nombre. apréndase esa palabrita en hebreo, que eso es muy bueno, muy constructivo. Amachía. Amachía en hebreo. Los apóstoles todos son hebreos. Ninguno son, Griegos ni romanos. no fueron. Los que dieron las escrituras fueron israelitas todos. No fueron ni griegos ni romanos. Sin embargo, la constituyeron, como ya les dije, por el poder de Roma. El catolicismo agarrado a Roma, pues Roma lo constituyó por niveles políticos de aquella época, que sé yo, que sé cuándo, porque ya estaba perdiendo el imperio su potencia. Y eso le venía como le vino el imperio babilónico muy grande, el imperio de oro, como le vino el de los medos persas, el imperio de plata, un imperio poderoso. Le vino también el del cobre y eso, Los griegos. los griegos. Y hablan de la cultura griega y qué sé yo, que yo no creo en cultura griega ni creo en eso. Creo lo que la palabra de Dios nos informa, cómo debemos vivir, cómo debemos creer. Y por último, pues el reino del imperio romano, el imperio de hierro. Que ya pues en el último imperio ese fue cuando ya acabaron de botar a Israel de la tierra y desgraciadamente tuvo que adueñarse de ella los filisteos y después esos buitres se llenó la tierra de aves sucias, así lo dice la escritura, de aves sucias. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra de Dios. Tenían palabras a los filisteos y otros dioses y más tarde la cambiaron por otro dios más, sin buscar aquel que ofrece lo más grande que deseamos, tener vida después de esta, una vida consagrada como se ve físicamente, literalmente, que Dios dio la vida primeramente, no en especie de animales, ni somos descendientes de monos, ni de ninguna lagartija, ni de ninguna cosa esa de inventos humanos.
en cosas que no son verdaderas, sino en que Dios hizo al hombre correcto y lo puso sobre todas las cosas. Por eso es que digo que a Machía, el hijo del hombre, Dios lo, en la profecía, Salmo 8 y más, está diciendo que él está sobre todas las cosas de Dios. Así que aquí el verso 9, Romanos 9, 5, dan una equivocación errónea completamente. Porque sobre todas las cosas no quiere decir que es hacedor de todas las cosas, sino que están hechas y que Dios los pone sobre ellas. Si creen así de verdad, el fuego no los va a perturbar como a los jóvenes hebreos. Ya vendrá el tiempo no ha llegado todavía, aunque estamos en él ya. Pero un mes tiene 29 días, 30, 31. ¿Sabe qué quiero decir con esto? Que estamos en el tiempo, pero en uno de estos días de este tiempo, ¡fua!, se plasma todo ya. Cuando ustedes vean el asedio a Israel otra vez, el más grande de todos, porque ya es el final, nombrado en el Apocalipsis, Armagedón. No es que esos que le llaman testigos tienen razón, no, es la palabra de Dios la que tiene razón. Ellos no tienen razón ninguna, porque eso lo digo yo también, y no soy esos testigos que dicen él, porque yo no creo en ese nombre que le dan y que está puesto ahí. Yo creo en el que está puesto, que se dice el gran yo soy, el gran yo soy. Y el otro hijo del gran yo soy. Los dos verbos que se dicen en San Juan 1. Que ese Dios pequeño tomó carne. Lo que quiere decir la palabra correcta es que Dios ya lo hizo carne ya. ¿Y dónde habitó Dios? Desde el primer hombre, Adán, que todos los demás chorros de hombres que eran fieles a la palabra y que luego se perdieron. Dios dio una potestad y hizo un pueblo único y particular. Y Dios puso su palabra, su trono ahí, su palabra. Su trono es su palabra. ¿La han obedecido hasta el final? No. Por eso es que ha caído también en plaga, epidemia, en guerra, mataban a por millares, que en crematorios, la Shoah, etcétera, en persecución de los mismos católicos a los judíos. ¿Se lo han merecido? Bueno, eso dice la Escritura, por no prestar la obediencia al planteamiento de Dios correcto. Son muy sabios a su manera, no a los planteamientos que Dios dio. Y los otros también, por eso es la apostasía. Dios lo perdone. Amén.